Les bendigo a todos en el nombre de Jesús. Le podía poner por tema a este conversatorio, conversemos usted y yo. Yo quiero puntualizar en alguna lectura aquí en el libro de Judas, en la epístola del apóstol Judas. Es el capítulo único, un solo capítulo tiene. Y dice así el versículo 8 en adelante, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, cuando la Biblia dice ay es porque duele, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. O sea, los ágapes era lo que hacía la iglesia primitiva en el principio, en la cena del Señor, que ellos se reunían y celebraban un ágape, que a eso le llamaban la cena del Señor, cuando toda la iglesia se reunía. Entonces dice el versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea, son personas que ni siquiera tenían pastores. O sea, ellos mismos eran sus propios pastores. Tenían el ministerio como un negocio. O sea, este es mi negocio, este es mi bodeguita, mi colmadito, mi tiendita que yo fundé. Yo no me sujeto a nadie. ¿Y quién es tu pastor? Mi pastor es yo mismo. Dice, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. O sea, usted sabe cómo son los árboles otoñales. Mayormente las personas que viven en zonas donde se cumplen las estaciones del año, cuando los árboles se les está muriendo la savia, las hojas comienzan a ponerse amarillas, rojas, de diferentes colores anaranjados, etcétera. Se ven bien bonitas, pero ahí lo que está sucediendo es una exhalación, o sea, las hojas de los árboles están muriendo porque la savia se congela y no, los árboles no le proveen savia, o sea, dice, estos son árboles otoñales, o sea, con la sustancia de Dios paralizada en ellos. Ese es el versículo 12. Dice, nubes sin agua llevadas de acá, perdón, eh, estas son manchas de vuestro agave comiendo impúdicamente, con vosotros se pastorean a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos. Uy, esta palabra de Judas es, ni siquiera es agridulce, es una palabra amarga, una palabra bien fuerte. Eh, eh, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿No? Dice así, desarraigados. Entonces, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, o sea, errantes para donde no tienen firmeza, no tienen fuerza de gravedad, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc. Aquí es donde yo me entero que Enoc era profeta, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, verso 15,
para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, contra el Señor. O sea, cuando una persona habla contra la justicia, está hablando contra el Señor. Entonces, esto de que conversemos usted y yo, este tema que yo le he puesto, que va a ser breve, eh, esto para puntualizar algunas alertas y advertencias de la palabra de Dios en el primer audio o en el primer video que lo tiré al Facebook y por mi canal de YouTube, Pastor Antonio Campos. Ahí está el primero, ¿verdad? Y en este quisiera ser como especie de un conversatorio. Señores, es tremendo lo que Dios ha venido o lo que el Señor ha hablado durante tiempos a través de sus profetas. Y por ejemplo, Judas está denunciando tres espíritus característicos de condenación. Uno, Caín; dos, Balaán; y tres, Coré. Fíjense que dice, hay de ellos. ¿Ve? Ahora, Caín, usted sabe que Caín es un espíritu competidor que no reconoce honra ajena. Es decir, cuando Dios bendice a una persona, cuando el espíritu de Caín está en alguna persona, no reconoce a quien Dios bendice. Son personas que compiten y tienen un ego protagonista entronado que en todo tienen que resaltar. O sea, ellos son los que proceden en base a una reputación. Caín era un hombre que ofrendaba no para Dios, ofrendaba para su celebración. O sea, era un hombre que cuando vio que su hermano fue celebrado por Dios y fue aceptado, ¿verdad? Dios votó por él se levantó contra su hermano y lo mató. Y de eso, el espíritu de Caín es un espíritu que se mueve en masas. Hoy día da dolor ver cómo hay líderes, porque estos son espíritus que se mueven a nivel del liderazgo, de liderazgo. O sea, da tristeza ver cómo hay líderes, y yo soy un líder por gracia y misericordia de un servidor, y yo pido a Dios, no en este video, yo pido a Dios que nos guarde de eso. No reconocemos a otro, a veces nos creemos la divina pomada, o sea, la Coca-Cola en el desierto, el último chocolate de América que salió. O sea, a veces caemos en estas intoxicaciones que no nos dejan ningún beneficio, sino que estas son hegemonías del mundo, de la oscuridad que caen sobre un hombre de Dios que no reconoce a otro. ¿Ve? ¿Entiende? El espíritu de Caín no es un espíritu que se está moviendo en gente por dinero, sino por reputación. ¿Ve? ¿Entiende? Pero entonces hay otra advertencia y yo lo llamaría las tres advertencias resaltantes de los últimos tiempos, que es el espíritu de protagonismo, ¿verdad? Egoísmo. Dos, el espíritu de Balaán, que es el espíritu del lucro, es el espíritu de glotonería, que todo lo hace en función a una retribución financiera. No procede, este espíritu no procede por gracia, este espíritu procede es por un pago, por la dádiva. Y mira, son personas que están dispuestas a vender a quien sea, a un familiar, su papá, a su mamá, quien sea. Son prácticamente unos hijos de nadie. Lo que les importa es su bienestar socioeconómico, ni siquiera espiritual.
porque hay personas así que lo que viven es para eso nada más. Ahora, si usted revisa estos espíritus históricamente, usted se va a dar cuenta que son espíritus asesinos. Balaán era un maldiciente, ¿ve? Balaam le mandaba dádivas para maldecir al pueblo de Israel que Dios había sacado de Egipto con gran victoria. Ahora, muchas personas piensan que la maldición de Balaam no se cumplió, pues cuando usted lee Éxodo capítulo 24, usted se va a dar cuenta que la maldición de Balaam se cumplió. O sea, por la maldición de Balaam se murieron más de 24,000 personas en Israel. O sea, es un espíritu que condena y maldice cuando él se entrona hegemónicamente en una iglesia a través de un líder, porque Balaam aconsejó a Balaam. No, note que él influenció por liderazgo. Ahora, todas las enfermedades y las pandemias espirituales van a venir a través de cabezas. Y mira, que Dios nos guarde a los que estamos liderando iglesias y pastores, que le estamos sirviendo a ellos que tienen algo de confianza en nosotros. Que Dios nos ayude, porque es tremendo, señores, que nosotros después de haber servido a Dios, después de haber sacrificado tanto tiempo para el Señor, luego terminemos perdidos en el infierno. ¿Por qué? Por la misma hegemonía maldita de estos espíritus que no pierden oportunidad cuando se les abre las puertas. ¿Ve? Ahora, este espíritu, este segundo espíritu, que es el espíritu de Balaán, fíjese que Balaam le manda las dádivas para él maldecir al pueblo de Israel. Es como cuando una persona, ¿verdad?, va de iglesia en iglesia comienzan a, 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 a hechizar al pueblo, ¿verdad?, para desangrarlo, para sacar provecho y para mantener una persona en altura que anda mal con Dios y que manda a buscar alguno que otro predicador para que esa persona le saque brillo desde el púlpito. Y yo le voy a decir una cosa, el brillo que te saca el hombre, tarde o temprano, Dios lo va a derribar, porque el único que da brillo permanente a los hombres y mujeres de Dios se llama el Espíritu Santo. Y Dios no puede ser burlado. Señores, eso es una determinante. Yo puedo pararme en un púlpito y sacarle brillo a cualquiera, ¿verdad? Pero ese brillo no va a ser permanente, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando Dios no es el quien saca brillo a la gente, olvídese, olvídese, olvídese. Eso en cualquier momento Dios tira todo al piso. Ahora fíjense, Balaam ya estaba determinado porque Dios había desamparado a Balaam para que Israel tomara posesión de la tierra. Y lo que Dios desampara, mire, usted no lo puede ayudar. Ponte a ayudar a una persona que Dios ha desamparado para que tú veas, o que por sus pecados cananeos, su paganismo que ha crecido más en él que la misma gracia de Dios, póngase a ayudarlo para que usted vea que usted va a chupar también, porque Balaán murió, le cayeron los muros de Jericó encima. ¿Ve? Balaán murió a consecuencia de estar ayudando a paganos. Con el nombre de Dios no se ayuda a paganos, no se ayuda a personas que andan en injusticia, no se ayudan a personas que andan en pecado, no se le está profetizando a gente que anda mal con Dios y que así te dice el Señor, sigue así, como sigue así, sigue pecando, sigue robando, sigue adulterando, sigue murmurando, sigue hablando mal de todo el mundo. Tenga cuidado con eso usted que profetiza. Cualquiera me oye a mí hablando de lo que es la profecía y de repente puede llegar a pensar que yo estoy en contra de eso. No, no. Eh, 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 yo no es que no estoy, yo no es que no estoy, que estoy en contra de eso, sino que hay mucha mala información profética hoy día. Yo soy un hombre que cuando estoy en ese clima de presencia, en esa atmósfera de gloria, yo soy una persona que viene el espíritu de la profecía, porque la Biblia dice que nosotros profetizamos por el espíritu de la profecía. Viene el espíritu de profecía, te puede tomar a mí, puede tomarte a ti, puede tomar a cualquiera de tu iglesia y darte una palabra. Pero eso no indica que la persona es profeta, porque el profeta tiene sus características. Es el segundo ministerio de la Biblia, el profeta.
el profeta es el segundo ministerio de la Biblia, ¿entiendes? Pero cualquiera no es profeta. Hay personas que lo que tienen es un don de ciencia, ya sacan una tarjetita, profeta fulano de tal, y abren una página de Facebook, profeta fulano de tal, ¿entiendes? Y eso es peligroso. Uno se ponga a inventar mejor, averigüe eso. Yo le recomiendo que entre a mi canal y vea los dones del Espíritu Santo. Son 5 horas para darte algunas instrucciones allí acerca de lo que es el ministerio profético. Bien, entonces continuamos con esto de los espíritus, de estos espíritus hegemónicos, que no son demonitos de bajo rango, no, son espíritus, o sea, de alto rango, son espíritus que se masifican por medio del liderazgo. Entonces, fíjense, Balaam maldijo al pueblo de Israel, y ahí hay una enseñanza. Mientras el pueblo de Dios estuvo alineado con Dios, toda la maldición que tiró Balaam, Dios la convirtió en bendición. Porque cuando usted anda en una posición con Dios, mire, a usted no le cae nada. Eso de que a un hermano le echaron una brujería. No, hermano, eso es brujería. Mire, si a usted le cae una brujería, yo dudo de su cristianismo. Yo dudo de que usted tenga los genes de Dios en su vida. Porque el que anda en luz no lo tocan las tinieblas. Si usted anda en luz, las tinieblas no lo tocan. No lo tocan. Pero usted dejó de ser luz, se pasó al otro bando, ¿verdad? Tiene nombre de que vive como la iglesia de Sardi y usted está muerto, usted anda en luz, usted anda en tiniebla. Entonces, la tiniebla ejerce control y poder sobre lo que es tiniebla, pero si usted es luz, la tiniebla tiene que marcar distancia con usted. ¿Por qué? Porque usted es luz. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando el pueblo de Israel comenzaron a emparentar con las hijas de Moab, con las moabitas, ¿verdad? Con la gente del rey Moab, del rey Balaam. El consejo que le dio a Balaam fue, mira, sácalos de la voluntad de Dios haciendo fiestas paganas, invítalos a las fiestas paganas y que ellos caigan en fornicación, en condenación sexual, y tú no tendrás que pelear con ellos. ¿Por qué? Porque el mismo Dios de ellos los destruirá. Oh, qué tremendo, qué tremendo. O sea, fíjate tú, sácalos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque al salir de la voluntad de Dios, la retribución por la justicia divina les iba a caer a ellos. Y eso fue lo que pasó. Balá siguió el consejo de Balaam, que ese es un consejo que aparece vigente allí en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Aparece el consejo que Balaam le dio a Balaam, que es un espíritu que se expresa como consejero hegemónico, una consejería, un conversatorio de maldición que puede venir sobre un líder ingenuo, ¿verdad? Y lo configura para sacar a personas de la voluntad de Dios. Y una vez que usted salga de la voluntad de Dios, ya no es el diablo tu enemigo, sino que el mismo Dios es tu enemigo cuando andas fuera de su voluntad. ¿Ok? Entonces, esas identidades, esas advertencias y esas alertas agridulces o amargas que da el apóstol Judas, eso es lo que, perdón, eso es lo que nosotros regularmente vemos en muchas esferas de la iglesia en este tiempo. Pastores, líderes, envanecidos, ¿verdad? Eh, eh, haciendo cosas, disculpen, haciendo cosas indebidas, haciendo cosas que no son de Dios, haciendo cosas que traspasan los límites de la palabra. El otro espíritu que habla allí Judas es el espíritu de Coré, que es un espíritu de contradicción. ¿Ve? Ahora, nota que todos, escucha esto, a mí me preocupa cuando a mí me visita un predicador
Y ese predicador no tiene pastor, no tiene pastor. No, yo tengo un ministerio. ¿Y tu pastor? No, yo no tengo pastor. El Señor me llamó a un ministerio. Ahora, el que puso a Cristo en sujeción, ahora llama gentes que no están en sujeción. ¿Alguien me puede explicar eso? Que Cristo, el Padre, lo puso en la sujeción al orden de Melquisedec. ¿Mm? Lo puso. Lo puso en una línea de rey y sacerdocio, o reino y sacerdocio. Y allí venía Cristo. Y dice que estando en su condición de hombre se humilló. Cristo tuvo primer descenso, siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo, siendo siervo fue hecho maldición a consecuencia de la cruz, y después de la cruz Cristo desciende a los infiernos, a las partes más bajas de la tierra, para pagar todas las deudas que nosotros teníamos con la eternidad o con la muerte eterna. Ahora, Cristo pagó todo, por eso es que nosotros en Cristo no tenemos parte con el infierno. Ahora, fíjense ustedes, estos tres espíritus son tres espíritus que inspiran a un liderazgo en independencia. ¿Ves? Yo no me sujeto a nadie, Dios me llamó y me dio este ministerio y Él me dijo, no te sujetes a hombre. Ahora, señores, lo que no se sujeta a hombre en esta tierra es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque Dios fue el que estableció la autoridad de hombre en esta tierra. Acuérdense, Dios fue el que estableció autoridad de hombre en esta tierra. Cuando Dios puso, ¿verdad? A Adán y Eva en el huerto, dijo, y señoré el hombre sobre todo lo que yo he creado. O sea, Dios ni siquiera dijo que el hombre iba a ser un empleado. Dios dijo que el hombre sería un señor. Ahora, Cristo Jesús, tuvo que someterse a Dios, se sometió en esta tierra a hombre. ¿Por qué? Porque siendo Dios se hizo hombre, o sea, se sujeta a lo que él mismo estableció, que fue el hombre. Ahora, ¿cómo es eso que usted no se sujeta a hombre? ¿Mm? ¿No estará usted cayendo en la horma de este zapato? ¿Ve? Donde Judas denuncia que se pastorean ellos mismos. Dice, ay de ellos porque blasfeman hasta de lo que no conocen. Mira, a mí me preocupa, escucha esta conversación. A mí me preocupa cuando una persona todo lo sabe. Mira qué tal cosa. Ah, esto es esto. Hermano, yo tuve una visión. Eso es esto. Hermano, no, ya yo sabía. Yo sé. Es preocupante cuando tú hablas con un cabezón y todo lo sabe. Todo lo sabe. Sabe más que Pedro Picapiedra. ¿No? Ese todo lo sabe. Y lo que no sabe, lo inventa. ¿Ves? ¿Entiendes? Es preocupante porque ser espiritual no es saberlo todo. Usted tiene que aprender a decir, no sé o espera y luego hablamos. Todavía no sé nada de eso que tú me estás preguntando, pero no te pongas a hablar de las cosas que no sabes. Entonces, fíjate lo que dice la denuncia, porque eso es una denuncia que está ahí. ¿Ve? Hay de ellos. O sea, dice que se corrompen ofendiendo de cosas que aún no conocen. ¿Ve? Señor, te reprenda, Satanás. Cuando eso son palabras antibíblicas para el hombre. Porque el Señor te reprende es una expresión de la eternidad, no de la humanidad. La expresión de la humanidad es, te reprendo en el nombre de Jesús, sujétate en el nombre de Jesús, sal de ella en el nombre de Jesús, sal de él en el nombre de Jesús. ¿Ah? Que la sangre de Cristo, que te reprendo por la sangre de Cristo. Mire, la sangre de Cristo no es para estar embarrando demonios con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es para redimirnos, es para limpiarnos, es para cubrirnos, es para ministrarnos la higiene del pecado en nuestras vidas. O sea, nos limpia, nos purifica. La sangre fue la expiación por el pecado, fue el derramamiento por el pecado de nosotros los seres humanos, los hombres. ¿Entiendes? Entonces, fíjate, se corrompen, se pastorean ellos mismos, blasfeman de lo que no conocen, o sea, porque todo lo conocen, según ellos. ¿Ve? ¿Entiendes? Entonces dicen, estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impunemente. O sea, son personas que andan prácticamente sobre su cabeza, anda gravitando una condenación.
Ahora, imagínense usted que estas son gente que van también a la iglesia y le ponen la mano a los hermanos. Reciben el nombre de Jesús. Ahora, cuando una persona de esa te pone la mano, lo que te va a transferir es maldición. Es maldición. Mira, te voy a contar esto. Una vez a una persona que yo conozco, eh, le ministraron, le ministraron. Y cuando esa persona que andaba, después se supo que andaba mal con el Señor, le puso las manos, el hombre cayó al piso. Entonces, que, mire, señores, el espectacularismo, hay que tener cuidado con eso. Ese espectacularismo, que tengo que ponerte la mano para que te caigas. O sea, Jesucristo tumbó a dos en la Biblia. Hay gente que tiene hasta más poder que Cristo, porque Cristo tumbó a dos nada más. A dos tumbó a Pablo y tumbó a otro. Cuando dijo Cristo yo soy, que los dos hombres cayeron. Ahora, la gente tiene unos estereotipos montados en la cabeza, que si la persona no se cae, la gente se siente mal, como, oye, no se cayó, a lo mejor no pasó nada. O sea, la gente no tiene que caerse para sanarse. Usted declara lo sano en el nombre de Jesús. Y listo, ya, se sanó en el nombre de Jesús. Ahora, fíjate, Judas está dando esa advertencia allí de que estos personajes que son espíritus, fueron hombres ayer, pero fíjate que él está hablando en el Nuevo Testamento. O sea, son espíritus que se mueven a nivel de liderazgo. Te enfatizo esto, ¿verdad? A nivel de liderazgo. No se sujetan a nadie, se corrompen impúdicamente, andan haciendo cosas. Lo que te decía la persona, el amigo que le pusieron la mano en la cabeza, que se me había olvidado, es que el amigo mío me llama el otro día, esa persona me llamó y me dice, pastor, ¿sabes una cosa? Después que salí de la administración, sentí fue un deseo pero feroz sexual. Él no era casado en ese tiempo. Sentí un deseo feroz sexual, pero fue algo que se me metió cuando ese hombre me ministró y yo di vuelta en el piso. Y ahí yo estaba allí en ese lugar. Tuvimos que sacarlo cargado a él. Uy, la gloria, yo mismo. Gloria a Dios, aleluya, santo. Ay, qué gloria tan grande. Resulta que esa misma noche él cayó en pecado de fornicación, comenzó a masturbarse. Y él me dijo, no sé qué hacer, me estoy volviendo loco. Porque cómo es posible que alguien, un siervo de Dios, me ponga la mano y yo me masturbe. Después, como al año y medio después de esa administración, se descubrió, o sea, esa persona estaba en pecados terribles, que no me gusta ni mencionar, pecados de juicio sexual y toda esta serie de cosas. Estalló aquella bomba, ¿ve? Y entonces, y andando allí esa misma noche ministrando, él andaba mal y le transfirió fue, ¿verdad?, condenación sexual. Así que no se apresure a que no sea sensacionalista. Nosotros, la cultura occidental, somos una cultura muy espectacularista, muy sensacionalista, que a veces si no hacemos un espectáculo no estamos bien. Entonces vamos a cuidarnos de estas advertencias y vamos a mantenernos higiénicos, a que Dios nos guarde, a que Dios nos ayude, a reconocernos el uno al otro. Oye, mira, yo sigo en YouTube a muchos hombres de Dios, yo me siento, porque es que a mí me edifica escuchar, esto lo aprendí yo de mi apóstol, de mi pastor, que ya está en la presencia del Señor, a escuchar a otros. No que todo el mundo me escuche a mí, yo no oigo a nadie. No, usted escucha a otras personas. Deje el espectacularismo. Hay gente que andan buscando también a personas que sean grandes, según ellos, porque aquí el grande es el Señor, para meterse en la cobertura de alguien grande, porque ellos necesitan tener un nombre de alguien grande en su vida para sentirse bien. No, no, no. Busque a Dios. Busque a Dios, el grande es Dios. Busque a Dios. Y si usted busca a Dios, usted tendrá la cobertura del grande. Así que Dios le bendiga. Tenga cuidado, cuídese mucho del espíritu de independencia, de estos tres espíritus de condenación, de la glotonería, del protagonismo. Cuídese mucho de la contradicción, que hay personas que están en las iglesias y contradiciendo a su líder, contradiciendo a su pastor y contradiciendo y contradiciendo y contradiciendo. ¿Por qué? Porque ellos mismos son sus pastores. Tenga cuidado con eso y que Dios le dé sabiduría
en esta breve conversación que hemos tenido. Muchas gracias por seguirnos en este canal. Que Dios le bendiga poderosamente. Es nuestra oración por usted. Hasta pronto.